Flare versus Chainlink. Lo pedís muchísimo y lo entiendo. Los dos tienen que ver con oráculos. Los dos traen datos a blockchain. Parecen competidores entre comillas naturales. Pero os voy a decir algo desde el principio, que cambia todo el análisis y que te va a dar contexto del siguiente vídeo. No es una pelea justa y no lo es porque no son la misma categoría de cosa. Comparar Flare con Chainlink es como comparar un país que fabrica su propia electricidad con una empresa que le vende electricidad a 100 países. Se tocan en una cosa, la electricidad, pero no juegan al mismo juego. Uno es una nación autocontenida, el otro es un proveedor universal. Y justamente porque no son simétricos, la comparación es fascinante porque te obliga a pensar en la pregunta que de verdad importa cuando analizas cualquier activo digital. ¿Captura el token el valor de la función que cumple? Hoy vamos a comparar estos dos proyectos, Flare y Chainlink, con 6 criterios claros y vamos a terminar con una pregunta más incómoda de todas. ¿Es obligatorio que su precio suba para que sean útiles? Y la respuesta es distinta para cada uno. Empezamos. Antes de comparar Flare versus Chainlink, definamos por qué casi todo el malentendido nace de lo siguiente. Empecemos con Chainlink. Esta es, en esencia, una capa de servicios que se monta encima de otras blockchains. No tiene su propia cadena de liquidación, es middleware. ¿Qué hace? Lleva datos del mundo real a los contratos inteligentes, precios, tipos, resultados, y con su producto, CCIP, conecta unas cadenas con otras. Su propuesta es ser el estándar universal de datos e interoperabilidad para todo el ecosistema cripto, sea la cadena que sea. Chainlink no quiere ser un país, quiere ser la compañía eléctrica de todos los países. Ahora vamos con Flare. Esta es una Layer 1 completa, una blockchain propia, pero con una particularidad que la define. Incorpora los oráculos dentro de su propio protocolo. Es lo que ellos llaman Enshrined Data Protocols, el oráculo de precios y el conector de datos. No son un servicio externo que contratas, son parte del núcleo de la red. Sobre esa base, Flare construye su producto estrella, F-Assets, que sirve para traer activos como XRP y Bitcoin que no tienen contratos inteligentes propios, al mundo DeFi como colateral. Flare sí que quiere ser un país, uno que fabrica su propia electricidad para alimentar su propia industria, que es la de convertir activos dormidos en colateral productivo. ¿Ves la asimetría? Se solapan en una sola cosa. Ambos tienen capacidad de oráculo, pero para Chainlink el oráculo es todo su negocio, vendido a todos. Para Flare, en cambio, el oráculo es una pieza interna al servicio de otra cosa mayor. Con esto, claro, con este contexto, vamos a los 6 criterios. Vamos a empezar con el criterio número 1, la arquitectura. Chainlink es el middleware agnóstico. Vive sobre Ethereum, sobre Solana, sobre la red que sea, y por eso está en todas partes. Su fuerza es la ubicuidad. Flare es una L1 autocontenida. Su oráculo es nativo, más integrado y con menos superficie de confianza en terceros, pero limitado a su propio ecosistema. Uno es ancho y omnipresente, el otro es profundo y autosuficiente. Ni mejor ni peor en abstracto, distinta filosofía. Vamos con el criterio número 2, la función principal. Aquí es donde el solapé se revela pequeño. Chainlink tiene oráculos de datos más CCIP para mensajería entre cadenas, más una gama de crecientes servicios. Flare, por el contrario, tiene oráculos nativos más F-Assets para colateralizar XRP y Bitcoin, más compute confidencial. El único terreno común real es la capa de datos. En todo lo demás juegan a cosas distintas. Chainlink conecta cadenas, Flare convierte activos dormidos en colateral. No compiten de frente tanto como parece. Vamos con el tercer criterio. Captura del valor del token. Este es el corazón y le dedico el bloque siguiente entero. De momento quédate con la siguiente idea. Los dos tienen que resolver el mismo problema: cómo hacer que el token capture el valor de la función, pero parten de puntos opuestos. El cuarto criterio es la dependencia del ecosistema. Chainlink captura valor, en teoría, en función de todo el DeFi y TradFi que use sus feeds en cualquier cadena. Su mercado direccionable es el sector entero. Flare, por el contrario, captura valor en función de la actividad dentro de Flare. Cuánto FXRP se acuña, cuánto se mueve, cuánto gas quema. Es un mercado más pequeño, pero más directamente ligado a su token. Chainlink pesca en todo el océano, Flare pesca en su propio lago, pero es dueño del lago. Vamos con el siguiente criterio, el criterio número 5, el foso competitivo. Aquí hay que ser honesto y darle a Chainlink lo que es de Chainlink. Su foso es enorme. Es el estándar de facto con miles de integraciones, años de historial y un efecto de red brutal. Cuantos más protocolos lo usan, más se convierte en una opción obvia para el siguiente. Desbancarlo del negocio de oráculos generalistas es durísimo.
El foso de Flare es distinto. No intenta ganar el oráculo generalista, sino ser dueño de un nicho concreto. El colateral de activos no smart contracts, empezando por XRP. Un foso más estrecho pero potencialmente más profundo en su parcela, porque pocos focos están atacando ese problema específico con una L1 dedicada. Y el criterio número 6. El acoplamiento precio-función. Y este nos lleva directamente al clímax de este vídeo, porque es donde Flare y Chainlink dejan de parecerse del todo. Vamos con él al detalle. ¿Qué pregunta? ¿Es obligatorio que el precio suba? Aquí está la pregunta que de verdad importa para cualquiera que piense en esos activos como inversor y no como fanático. ¿Necesita el token subir de precio para que el sistema sea útil? Y la respuesta es distinta para cada uno, lo cual es en sí mismo la lección más valiosa del vídeo. Vamos a empezar por Chainlink. Voy a ser directo y esto vale tanto para los holders de Link como de cualquier token de oráculo. Chainlink puede ser inmensamente útil, puede ser el sistema nervioso de datos de todo el sector, con un token cuya captura de valor sea decepcionante. ¿Por qué? Porque históricamente la fiabilidad de sus datos ha descansado más en reputación y en relaciones comerciales que en el valor económico puesto en stake, y los clientes a menudo pueden pagar el servicio en otros activos. Es el patrón clásico que hemos analizado en este canal. La función crece, pero el token puede quedarse mirando. Chainlink lleva años intentando endurecer ese acoplamiento con su sistema de staking, obligando a que la seguridad de los datos dependa cada vez más del valor en stake. Pero eso es un trabajo en construcción. ¿Cuál es la conclusión honesta? Link no necesita subir para que Chainlink sea útil. Su utilidad y su precio están más desacoplados de lo que a sus holders les gustaría. Eso no significa que cuando comience el mercado de utilidad el precio vaya a ser bajo. Creo que todos los activos que cumplan una función para el sistema financiero van a tener un valor elevado simplemente por lo que conlleva ser útil para el sistema financiero tradicional. Pero vamos ahora con Flare, que tiene un motor muy concreto. De hecho, no tiene uno, tiene dos motores y ahí está la diferencia. Flare es el más interesante porque su token tiene dos funciones con acoplamientos opuestos. Y hay que separarlos o no entiendes absolutamente nada. Como token de oráculo y de gas, Flare tiene el mismo problema que Link, un acoplamiento débil. El FTSO puede dar precios excelentes sin que Flare se dispare. Ahí no hay nada nuevo y funciona igual que Chainlink. Pero, y aquí está la clave, Flare tiene una segunda función que Chainlink no tiene equivalente. Colateral de F-Assets. Para acuñar FXRP, la representación de XRP dentro de Flare hace falta depositar colateral. Y una parte de ese colateral es Flare sobre colateralizado. Si F-Assets quiere escalar de verdad, y más aún si XRP se aprecia, Flare tiene que revalorizarse para sostener ese colateral. No porque alguien lo desee, porque la aritmética no deja otra salida. Así que la respuesta precisa a la pregunta y el titular, ni Flare ni Link necesitan subir para ser útiles como oráculos. Pero Flare tiene una segunda función, colateral, y Chainlink no tiene nada equivalente a eso. Fíjate en lo que revela el propio diseño de Flare y de su rediseño económico reciente: bajar la inflación, aumentar el burn, la entidad que reinvierte ingresos del protocolo para reducir la oferta, el staking del 60% de Flare. Es un esfuerzo deliberado para forjar acoplamientos entre actividad y precio. ¿Por qué Flare se esfuerza tanto en construir estos acoplamientos y Chainlink históricamente no tuvo que hacerlo con la misma urgencia? Porque Chainlink ya tiene el foso de efecto de red, ya es un estándar, mientras que Flare tiene que construir su valor por la vía de colateral y la mecánica de oferta. Cada uno resuelve el problema de acoplamiento desde donde puede. Chainlink desde la ubicuidad y Flare desde la aritmética del colateral. Así que antes de cerrar, la honestidad de este canal debe ser la de siempre. Sobre la adopción, hoy Chainlink juega una liga superior de adopción y reconocimiento cuando lo comparas con Flare. Es el estándar establecido. Flare es el retador en un nicho. Fingir lo contrario sería propaganda. La diferencia va a estar en el rol que va a tener Flare una vez comience el mercado de utilidad con XRP. Quizá ahí las métricas sean completamente diferentes. El nicho de Flare, sinceramente, es prometedor y diferenciado, pero es un nicho y está en una fase temprana. Nicho en un mercado especulativo. Quizá un estándar en un mercado de utilidad. Entonces, ¿cuál es el veredicto? Pues no hay veredicto de cuál gana porque, y vuelvo al principio, no es una pelea justa entre iguales. El veredicto real, el útil, es el siguiente. Chainlink es una apuesta para ser la infraestructura de datos universal de todo el sector, con un foso enorme, pero con un acoplamiento precio-función históricamente flojo
que aún están intentando reforzar. Su riesgo no es la irrelevancia, es que puede triunfar como función y decepcionar como token con su precio. Y Flare es una apuesta mucho más concentrada y mucho más binaria. Quiere dominar el nicho del colateral de activos no smart contracts con un acoplamiento precio-función más duro por la vía de F-Assets, lo que le da más potencial de captura si su nicho escala. Me pregunto si XRP escalará sabiendo que su caso de uso principal va a ser la DTCC. ¿En qué posición deja eso a Flare? Esto, como decía, le da más potencial de captura si su nicho escala, y escalará, pero también más fragilidad, porque ese acoplamiento aritmético funciona igual de rápido hacia abajo en las caídas y porque depende de una adopción que aún tiene que demostrarse a gran escala. En este caso, una adopción de XRP que parece más bien inevitable. Así que cuando el barco suba, el barco de XRP suba, el resto de barcos que están linkeados a XRP, la lógica hace pensar que también subirán. Así que resumiendo, uno es ancho, establecido y flojamente acoplado, Chainlink. El otro es estrecho, emergente y duramente acoplado, específicamente alrededor de XRP. Riesgos opuestos, perfiles opuestos y saber qué tipo de apuesta es cada uno vale mucho más que cualquier predicción de precio. Hemos entrado en una etapa tan temprana que no hace falta escoger o Flare o Chainlink. Puedes tener simplemente los dos. No hace falta escoger, puedes tener exposición a los dos y dejar que el mercado decida por ti. No sobrecompliques las cosas, simplemente ten exposición, sin que esto sea una recomendación de inversión, a todo aquello que tenga cualquier posibilidad mínima de ser adoptada por la banca central, la banca comercial, casas de compensación, instituciones financieras, antes de que esa adopción ocurra. Y deja que el libre mercado decida el precio justo de esos activos, de XRP, de Chainlink, de Flare y del resto de activos de utilidad, antes de que comience el mercado de utilidad. No esperes a que sea evidente, porque cuando sea evidente, desde mi punto de vista, la oportunidad habrá desaparecido. Si eres nuevo en mi canal, bienvenido. En este canal cubro todo lo relacionado con el sector de activos digitales, en concreto la transición controlada de todo el sistema financiero hacia tecnologías de contabilidad distribuida, es decir, XRP, XLM, XDC, SHX, HBAR y un conjunto de activos digitales que van a cumplir una función complementaria en el futuro sistema financiero basado, entre otras muchísimas cosas, en el estándar ISO 20022. Todo esto englobado dentro de una transición muchísimo más compleja y profunda que consiste en dejar atrás el capitalismo, comenzar una nueva era postcapitalista, post-IA, post-trabajo, cuya transición muchos están bautizando como la singularidad económica, que consiste en el desacople del crecimiento del PIB del mercado laboral. Y todo esto explicado desde el punto de vista de las oportunidades que nos vamos a encontrar en el proceso para los inversores retail como tú y como yo en el sector de activos digitales. Esto es todo por ahora y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.